Bienvenidos, compartimos bajo el tema el afán. Esa inquietud por querer anticiparnos a qué es lo que va a pasar mañana. Estamos en un día y estamos con aquella expectativa o aquella ansiedad que entra a nuestra vida queriendo impulsarnos a que no hemos vivido este momento aún, pero queremos saber qué sucederá mañana. Mi esposo Roberto García y Margarita de García tenemos la oportunidad de compartir con ustedes este tema. Vamos a leer de Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, capítulo 6, versículo 25. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por la vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es una interesante pregunta la que nos hace nuestro Señor Jesucristo al hacer esta comparación. Así es. Y pone de manifiesto los dos factores importantes en el diario vivir. Y el primer factor es la vida misma. El segundo factor es el cuerpo, el cual expresa la vida. Pero desafortunadamente en nuestro diario vivir, en nuestros afanes, nos enfocamos, como lo dice también la Escritura más adelante, en las añadiduras. Generalmente nos enfocamos en lo que vamos a comer, lo que vamos a beber o lo que vamos a vestir. Y a la larga terminamos olvidándonos de vivir el momento, que es lo importante, porque nos perdemos de vivir cada situación, aún hasta en nuestras familias. Lo que pasa con nuestros hijos, situaciones, porque estamos afanados tratando de ganarnos la vida. Y a la larga la vida no nos la podemos ganar, es un regalo de Dios. Definitivamente, muchas de las crisis que enfrentamos o que experimentamos se debe a que hemos invertido las prioridades y estamos dándole más importancia a lo que no debería tener tanta importancia. En nuestros afanes cotidianos nos vemos involucrados en diferentes estados. Hoy es bien frecuente hablar de estados. En los cuales no logramos, por así decirlo, acertar en el blanco. Pareciera que nos diluimos, nos perdemos, tratando de buscar soluciones cuando a veces la solución está frente a nosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando nos afanamos? Perdemos la objetividad. Sí, el enfoque. Y muchas veces accionamos de manera emocional. Sin raciocinio, sin pensar en realidad lo que estamos haciendo. Por puro impulso nada más. Está comprobado que cuando una persona deja de abordar sus emociones, en ese momento deja de razonar, deja de pensar y simplemente está actuando de manera instintiva. Expuesto a un sinfín de situaciones adversas a lo que espera. Ahora, este pasaje del capítulo 6 de Mateo, en este pasaje Jesús hace un énfasis muy marcado en aquello que debe tener importancia y en restarle importancia a esas cosas que ya están aseguradas de parte de Dios para nuestro bien. Garantizadas. En el versículo 31, de hecho, vuelve a repetir acerca de que no debemos afanarnos y dice de la manera siguiente. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Dice que las cosas que son necesarias, que nosotros consideramos necesarias, no deben ser motivo de afán. Porque lo más importante es la vida y el cuerpo. Lo demás es secundario. Pero el verso 32 nos dice específicamente por qué no debemos afanarnos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
una de las promesas de Dios es suplir todas nuestras necesidades, todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Volvemos al punto de las prioridades. Cuando no logramos darle importancia a lo que merece importancia y desviamos nuestra atención hacia las cosas menos importantes porque están sobrevaluadas, nos desubicamos y no acertamos en el blanco, no somos coherentes ni eficientes en lo que emprendemos y en lo que hacemos. El versículo 33 de Mateo 6 nos dice cuál es la solución para evitar los afanes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas. Si a usted le dijeran en su centro de trabajo que todas sus necesidades están cubiertas, que todo su presupuesto va a estar cubierto, ¿se afanaría usted porque no pagó la luz? ¿O porque no pagó el agua? ¿O porque no pagó el internet? No, porque ya le aseguraron que eso está cubierto, que eso está pagado. Ahora, por bien, ello debería estar confiado. ahora, Dios, por así decirlo, nos asegura que nuestras necesidades están cubiertas. ¿Dónde está el problema? El problema está en que hacemos mal uso de los recursos que Dios nos da. Y al hacer mal uso de los recursos, entonces volvemos a caer en el afán. Porque desafortunadamente el individuo se ha metalizado, se ha monetizado y todo lo quiere resolver con dinero. Y a la falta de dinero cae otra vez en el afán. Y el problema no es Dios, porque Dios ha provisto todo lo que necesitamos. Pero esa mala administración que tenemos, ese mal enfoque que tenemos en las cuestiones que deberían ser prioritarias, es que nos hace caer en este tipo de errores. Y por ende, a caer en cautividad de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones mismas. Porque ahí es donde nos afanamos, pensando cómo vamos a hacer después. Porque al momento de querer o desear algo, no razonamos adecuadamente y nos dejamos ir por impulso, y eso nos hace caer en el error, y por ende terminamos siendo presas de nuestras mismas emociones, por esas Sin duda. situaciones que vienen o nos llevan a escasez o a un endeudamiento que no era lo que Dios había provisto para nosotros. Ahora, recordemos la solución planteada por nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí. Y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando de la comida, está hablando de lo que bebemos, está hablando de lo que vestimos, está hablando de las necesidades básicas fundamentales de todo ser humano. Dios garantiza que están cubiertas, que van a ser suplidas. Por supuesto, requiere de parte nuestra una buena administración de los recursos que Dios nos provee. Y esto es también, dice que va a proveer todas nuestras necesidades. Pon atención a esto, necesidades, no caprichos, No gustos. no gustos. Ahora, la conclusión de este pasaje la encontramos en el verso 34. Y el verso 34 dice de la manera siguiente: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Yo he escuchado algunos razonamientos y algunos de ellos cuestionan esta parte final del versículo porque dice: basta a cada día su propio mal. En realidad Dios no está deseando que nos vaya mal. Lo que está expresando el contexto de este texto es que cada día va a mostrarnos diferentes retos, diferentes condiciones adversas, muchas de ellas, no porque las hayamos provocado,
en algunos casos sí nosotros las provocamos, pero cada día tiene una variedad de circunstancias favorables y desfavorables. Y que no se van a solucionar de la misma manera todas las veces. Así es, o sea, puede ser que una circunstancia pueda presentar una variedad de soluciones o de alternativas de solución, Correcto. pero el punto fuerte y la recomendación fuerte que el Señor nos está haciendo es a que desistamos del afán, a que no le demos más importancia a las situaciones o a las circunstancias de lo que realmente merecen. Y ahí es donde está el punto focal. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo vencemos el afán? ¿Cómo vencemos el afán? ¿Cómo dominamos esa ansia por querer resolver nosotros las situaciones? Porque ese es parte del problema también que nos lleva al afán. Por querer anticiparnos a lo que todavía no ha sucedido. Entonces, preocuparnos es ocuparnos antes de que las situaciones sucedan. ¿Y a qué nos lleva esto? A un desgaste, al hecho de gastar nuestras energías antes de que se llegue el momento. Y posiblemente por estar pensando de esa forma, cuando el momento difícil llega, ya estamos debilitados y no podemos enfrentarlo con la misma fuerza o con la misma sabiduría que amerita tratarlo. ¿Cómo vencemos el afán? La primera acción a tomar es considerar de manera objetiva la situación, la circunstancia específica que nos está provocando o que nos está incitando a perder la tranquilidad o que nos está robando la paz. ¿Cómo es posible ver una situación de manera objetiva? Pongamos un ejemplo. Uno de nuestros hijos se enferma. ¿Qué hacemos cuando uno de nuestros hijos se enferma? ¿Lloramos? ¿Nos quejamos contra Dios? ¿Nos desesperamos? ¿Nos desesperamos? ¿Qué hacemos? Bueno, para poder enfrentar ese estado de salud, necesitamos despojarnos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestras preferencias. Porque sólo así vamos a ver la situación de manera objetiva y vamos a poder ser aptos para que la voz de Dios pueda instruirnos acerca de la mejor solución. Lo decíamos antes, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, Nos descontrolamos, no pensamos bien. dejamos de razonar, dejamos de pensar y dejamos de oír a Dios. Y muchas veces Dios está insistiéndonos con algo, pero en nuestro afán emocional no logramos entender que Dios nos está hablando. Dios está de esta forma aquí, tocándonos. En medio de la angustia, en medio de la desesperación está aquí. Atiende lo que quiero decirte. Pero ¿qué le decimos nosotros? Estoy tratando de solucionar esto que me está aconteciendo, esto que tengo ante mis ojos. Y dejamos de escuchar a Dios porque queremos solucionarlo nosotros a nuestra manera. Y si en realidad le prestáramos atención a Dios, nos evitaríamos pasar por esas dificultades, por esa ansiedad, por esa desesperación al querer hacer las cosas a nuestra manera y al final darnos cuenta que no funcionan. Uno de los ejemplos bíblicos impactantes es el caso de Job. En un solo día, Job perdió todo su ganado, perdió toda su hacienda, Su familia. perdió todos sus hijos en un solo día. Y cuando le fue dada la noticia, una de las cosas que a mí me sorprende mucho de la actitud de Job es que él guardó silencio y se limitó a sufrir en silencio y a reconocer la soberanía de Dios. Dice la Escritura que él rasgó sus vestidos y se postró. Nada más. Pasados los días, dice la Escritura que el dolor de Job era tan agobiante que no comía.
Pero el enemigo pidió permiso a Dios para tocar su cuerpo, porque aún Job, después de haberlo perdido todo, se mantenía fiel. Y Dios le concede a Satanás permiso para tocar el cuerpo de Job. Y aún dice la Escritura que estando sentado en ceniza, rascándose con un tiesto por la sarna maligna que le brotó en el cuerpo, Job se mantenía tranquilo, confiando en la misericordia de Dios. Eso es descansar, ¿verdad? Al punto que su propia esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea, la mujer estaba desesperada realmente de verlo en esa condición. Y algo que a mí me impactó sobremanera es que dice la Escritura que 3 amigos de Job llegaron a visitarlo. Bien intencionados, por cierto. Y cuando lo vieron a distancia, el cuadro que presentaba aquel hombre, que era un hombre sumamente acaudalado, el cuadro en el que ahora lo vieron, los quebrantó de tal manera que aún estando lejos, rasgaron sus vestidos y lloraron al verlo. O sea, eso me impresionó sobremanera. Pero ¿cuál era la actitud de Job? Estaba tranquilo. Y se limitó a decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es estar enfocado. Realmente eso es estar enfocado. Y no afanado. Y eso es ver las cosas de manera objetiva, no de manera emocional, sino de manera consciente, de manera racional. Cuando somos emocionales empezamos a reclamarle a Dios por qué nos están sucediendo las cosas. O tendemos a quejarnos. Sí. La segunda acción, la primera acción es considerar la situación de manera objetiva. La segunda acción es evaluar y considerar si lo que yo puedo hacer incide en los resultados. ¿Lo que yo puedo hacer incide en los resultados? ¿Sí o no? Porque muchas veces nos vemos tentados incluso a desobedecer las instrucciones específicas de Dios para resolver un problema. Sí, porque Digo, resolver entre comillas. Dios nos dice que esperemos, que tengamos confianza en Él, pero nosotros no nos tomamos ese tiempo para poder esperar el auxilio de Dios. Y es ahí donde empezamos a querer tomar decisiones enfocadas a solucionar eso, porque Dios no se apura. Dios se va a tomar el tiempo que sea necesario, de manera que nosotros aprendamos a esperar en Él ese oportuno socorro que solamente Él puede darnos, nadie más. Repito el punto. ¿Lo que yo puedo hacer cambiaría los resultados? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, entonces no tengo más opción que esperar pacientemente la manifestación de Dios. Así es. No hay de otra forma. Y no resulta fácil. La mayoría de veces no resulta fácil porque en nuestra naturaleza humana quisiéramos que todo se resuelva de manera instantánea. Pero hay situaciones que requieren todo un proceso. Y los procesos generalmente requieren tiempo. Y obediencia. Porque si somos obedientes y sensibles a lo que Dios nos instruye, eso acorta esos procesos difíciles que muchas veces enfrentamos. Entonces, si lo que yo puedo hacer no altera los resultados, debo esperar la manifestación de Dios. Pero si lo que yo puedo hacer incide en los resultados y tengo el testimonio de Dios para poder hacerlo, entonces debo proceder de manera diligente y de manera inteligente, priorizando siempre el reino de Dios y su justicia. Para que todas las cosas vengan por añadidura. Así es. Tercera acción, examine sus intenciones.
Examine sus intenciones, las intenciones de su corazón. Desde hace algún tiempo yo evito decirle a la gente que Dios le conceda las peticiones de su corazón. Algo delicado. Porque desafortunadamente las peticiones, los anhelos de nuestro corazón muchas veces no son sanos, no son convenientes ni son inteligentes. Son emocionales y muchas veces son nocivos, son tóxicos, son dañinos. Entonces es importante que usted examine las intenciones de su corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que pone en evidencia las intenciones que hay en nuestros corazones. ¿Tiene usted incertidumbre? ¿Tiene usted temor? ¿Tiene usted ansiedad por lo que está pasando? ¿O se siente afanado? Lea la palabra. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, va a discernir lo que hay en sus pensamientos y lo que hay en su corazón, las intenciones de su corazón. Pero un paso más, una acción más, deleítese en Jehová. Sí. Deleítese en el Señor. Cuando usted siente que el afán le está atacando, cuando usted siente que las circunstancias se están poniendo adversas, cuando las condiciones mismas son una amenaza, es tiempo para deleitarse en el Señor. Y esa es una decisión que usted toma, nadie más. Salmo 37, 4 y 5 dice de la manera siguiente. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Aquí hay un punto clave. Cuando yo me deleito en Dios, cuando yo logro disfrutar de estar en la presencia de Dios, mis pensamientos son ordenados, mis ideas son clarificadas, mis prioridades entran en el orden divino y entonces ya no voy a anhelar cosas dañinas, perjudiciales, tóxicas e imprudentes, porque ya mis pensamientos fueron ordenados por la presencia de Dios. Por eso el salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Porque cuando yo aprenda a deleitarme en Jehová, entonces voy a poder discernir mis deseos, voy a poder discernir mis intenciones. Y entonces, así es, y someterlos a Dios, y entonces Dios simple y sencillamente va a dar paso a que eso sea una realidad en mi vida. Va a poder obrar con toda libertad sobre nosotros, porque no van a haber situaciones que estén allí albergadas en nuestro corazón que le impidan obrar conforme Él quiere hacerlo. Una quinta acción para vencer el afán y la ansiedad. Ocupe el tiempo libre en su edificación personal. Muchas personas tienen tiempo libre, tienen tiempo ocioso y en lugar de edificarse personalmente, se flagelan emocionalmente, se castigan emocionalmente viendo programas o jugando en línea o viendo telenovelas o videos no. Que no edifican y que a la larga simple y sencillamente le entretienen, pero no le permiten desarrollarse como persona o crecer como persona. Ni mucho menos alimentan su alma. Primera Timoteo capítulo 4 versos 13, 14 y 15 dice lo siguiente. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 3 cosas le recomienda el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. 3 cosas. Y esas 3 cosas pueden hacer y provocar en nosotros un crecimiento y un desarrollo espiritual suficiente y consistente para poder enfrentar las condiciones de la vida de manera más sobria, más inteligentemente. Hay una sexta acción que podemos hacer para vencer el afán. Y esta requiere de nuestra total disposición y de nuestra generosidad, porque consiste en ayudar a otros conforme a nuestras posibilidades. Y es el hecho de renunciar a nosotros mismos, a nuestro beneficio y actuar en función de beneficiar a otros. Proverbios capítulo 3, verso 27 nos da una instrucción. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. Este versículo tiene instrucciones específicas. Dice que no nos neguemos a hacer el bien cuando tenemos el poder o la facultad para hacerlo. Es importante entender que si yo no tengo las facultades para poder contribuir en la solución de un problema, eso no me hace malo y tampoco Dios se va a enojar conmigo porque no acciono en favor de resolver un problema. Y le pongo un caso específico. Viene alguien y me dice, necesito $20, pero yo no los tengo. Como yo no los tengo, no estoy obligado a dárselos. Y de hecho, aunque los tuviera, no estoy obligado a dárselos, porque al final es una decisión personal el dárselos o no. Ahora, la Escritura dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes el poder para hacerlo. Pero supongamos que viene el mismo caso, viene la persona y me pide $20 y yo no los tengo. Entonces le digo, pero espérate, Margarita, ¿tiene usted $20 que me los preste? Estoy contrayendo una deuda para poder resolverle un problema a un tercero. No tiene la capacidad para hacerlo. Yo no tengo el poder para resolverlo. Estoy recurriendo a una deuda. ¿Es correcto? No es correcto. Queda esclavizado después usted aquí y la otra persona con los $20 y quién sabe si se los devuelve. Por lo general, quien presta dinero difícilmente lo regresa. Y esa es la realidad práctica de la vida. Pero hay otras formas de poder ayudar al prójimo, de poder invertir nuestro tiempo libre de manera constructiva. Y dentro de esas formas, por ejemplo, está el enviarle un mensajito a alguien, el hacer una llamada telefónica, el compartirle una tarjetita de, no un meme, ¿verdad? Una tarjetita motivacional o de inspiración. He tenido la grata experiencia de hacer eso, de enviar un mensajito, de enviar una tarjetita. Y muchas veces me ha pasado que las personas me responden y me dicen, esto necesitaba. No sabe cuánto me ayudó esto. Y simple y sencillamente seguí la instrucción de Dios de poder hacer eso. Y es una forma de ayudar al prójimo. No requiere dinero extra al que ya estamos consumiendo, al que ya estamos gastando, pero se requiere buena voluntad, se requiere disposición. Este día yo me sentí inquietada a llamar por teléfono a alguien. Vino a mi mente y sé que era Dios dándome la instrucción. Entonces en el mismo momento accioné y le llamé por teléfono, vía internet a la persona.
Para sorpresa mía, esta persona me expresó que en este momento ella y su hijo están padeciendo COVID. Su hijo ya lleva más de una semana y ella comienza con los síntomas. Y bueno, bajo la instrucción de Dios, bajo la dirección de Dios, la ministré, declaré salud, declaré lo que el Espíritu Santo me fue guiando a hacer. Y la persona quedó asombrada. Dios muchas veces nos instruye porque Él quiere obrar en la vida de las personas. Y el hecho de ser obediente nos da sorpresas donde vemos que realmente Dios nos estaba diciendo porque había una necesidad específica. Al ayudar a otros, tomamos conciencia de nuestra propia realidad. Sí. Porque desafortunadamente el afán y la ansiedad nos lleva a sobredimensionar nuestras necesidades o nuestros anhelos. Recuerdo que en una oportunidad, era un 24 de diciembre, y visité a un amigo y lo encontré totalmente deprimido. Y la gran preocupación que este amigo tenía era que no había podido comprar zapatos nuevos. Para estrenar en esa oportunidad. Y me dice que estaba devastado, estaba triste, porque había podido comprar el pantalón, había podido comprar la camisa, había comprado ropa interior, pero no había podido comprar los zapatos. Y eso lo tenía destrozado. Y le digo, en realidad estás valorando más lo que no tenés que lo que tenés. Debías estar agradecido con Dios por lo que ya tenés. De todas maneras, los pies son más importantes que los zapatos. Y tenés los pies, ¿verdad? Sí, me dijo. Entonces vestite y vámonos para la iglesia. Lo cierto es que el afán y la ansiedad por las cosas nos hace perder el enfoque. Sí. Y cuando de manera voluntaria, de manera consciente, nos disponemos para ayudar a otros, eso nos refresca, nos actualiza Retroalimenta. y nos permite, así es, nos retroalimenta y nos permite tomar conciencia de nuestra verdadera condición, que muchas veces, y la mayoría de veces, es una condición más favorable que aquellos que están a nuestro alrededor. Sí, están pasando por dificultades. Haciendo una recapitulación, entonces, ¿cómo vencemos el afán y la ansiedad? Primera acción, hacer una evaluación objetiva, haciendo a un lado nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras preferencias. En segundo lugar, tenemos que considerar si nuestra participación abona o no abona a la solución del problema. En tercer lugar, debemos examinar nuestras intenciones a la luz de la palabra de Dios. En cuarto lugar, debemos aprender en medio de esa situación o en medio de esas circunstancias a deleitarnos en el Señor, porque eso nos da la oportunidad de poner en orden nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. En quinto lugar, debemos ocupar el tiempo libre en nuestra edificación personal. Y en sexto lugar, si tenemos tiempo libre, en lugar de distraernos o entretenernos, invirtamos ese tiempo en ayudar al prójimo. Juan capítulo 13, verso 35 nos dice algo interesante. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando ayudamos al prójimo, le estamos diciendo al mundo sin palabras quiénes somos y en quién hemos creído. Porque claramente lo dice el versículo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Le animamos a vencer el afán y la ansiedad. Le animamos a someter a Dios todas esas circunstancias de su vida cotidiana y permitirle al Espíritu Santo que ponga en orden sus pensamientos, sus emociones y las intenciones de su corazón. Estamos seguros
que Dios va a actuar de manera directa, de manera pronta, de manera oportuna, y le va a conceder a usted la oportunidad de ser una persona diferente, conforme a lo que Dios ha dispuesto para su vida. Estamos iniciando un nuevo año, una nueva oportunidad. Todavía faltan muchos días que recorrer por este año, pero podemos descansar en Dios, haciendo lo que nos corresponde hacer como humanos, pero sin afanarnos, sino descansando en Dios, caminando bajo la instrucción, bajo la guianza de Él y viviendo para Él, haciendo lo que responsablemente nos corresponde hacer. Y Dios es el que va a añadir resultados a esa labor que hagamos. Así es que dice su palabra que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Dios en toda oración y súplica en el Espíritu, porque es Él el que nos va a ayudar, porque es Él lo que nos va a respaldar en todo aquello que emprendamos, en todo aquello que hagamos. Así es que no nos cansemos de hacer lo correcto, pero tampoco nos cansemos tratando de preocuparnos por aquellas cosas que todavía no han sucedido. Hay un 1% de posibilidad de que sucedan y un 99% de que no sucedan. No gastemos nuestras fuerzas entonces y dispongámonos para Dios, vivamos bien con nuestras familias y hagamos lo que honra y agrada al Señor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas vengan por añadidura. Bendiciones para todos. Amén.